Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia. Hoy estamos en el número 22, día número 22 de nuestra lectura de la Biblia en un año y nos corresponde leer el libro de Romanos. Vamos a leer los capítulos 7 y 8 para este día. Y aquí te comparto mis pensamientos en el nombre del Señor Jesucristo. Primeramente, el capítulo 7 comienza con lo que sería como una analogía que hizo nuestro Señor Jesucristo entre el matrimonio, ¿ya? Que dice, por ejemplo, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice que ignoráis, hermanos, ¿verdad? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y como ejemplo dice aquí en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ella sería llamada adúltera, pero si el marido muere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esa analogía la está haciendo en relación a nosotros como hijos de Dios ahora, ¿ya? Una nueva criatura en Cristo, dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando Cristo murió, nosotros ahí también fuimos muertos a la ley, dice, en ese cuerpo que Cristo murió. Pero cuando Él resucitó, ahora en Él hemos vuelto a vivir, pero ahora ya en un estatus diferente, ¿no? Ya que ya no seguimos unidos a ese viejo esposo que era nuestra ley, sino que ahora somos en Cristo. Entonces ahora en Cristo vivimos en otra vida, ¿ya? Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ahora es el Espíritu de Dios el que me debe de regir a mí, porque es el Espíritu de Dios el que está hablando aquí, ¿verdad? No mi propio espíritu. Así que podemos ahora decir que somos una nueva criatura, ¿ya? Mas, sin embargo, del 7 en adelante, Pablo empieza a hablar sobre ese pecado que seguía morando, o sea, sigue morando porque seguimos en cierta forma en este cuerpo mortal, ¿verdad? Dice el versículo 8, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. ¿Qué quiere decir? Si la ley no dijera que la codicia es mala, yo codiciaría, pero no estaría haciendo nada malo porque la ley no diría que eso es malo. Pero en cuanto la ley dijo, eso es malo y yo lo hago, me convierto en infractora de la ley. Y de ahí me voy a saltar hasta el versículo 15, donde él habla, perdón, del 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él se miraba luchando contra la naturaleza humana en la cual seguimos viviendo porque no estamos fuera de este cuerpo todavía. Entonces, él con su querer, con su deseo y con su mente, él tenía la intención de querer obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios, más sin embargo, y aborrecer lo malo, aborrecía lo que ya ahora entendía y conocía que era pecado, pero eso que aborrecía, decía él, eso hacía. El 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él entendía ahora que estaba actuando no por su querer, su deseo como nuevo cristiano, sino por ese pecado que seguía morando en su cuerpo que lo llevaba a hacer ese mal. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, conocía la ley, entendía lo que era bueno, discernía lo que era malo, quería desechar lo malo, pero no podía. Entonces se daba cuenta que el mal no era que la ley esté mal, la ley está ahí, la ley simplemente dice esto sí y esto no. Pero se daba cuenta ahora, por primera vez en su vida, que el mal, el querer hacer el mal, en realidad estaba dentro de sí mismo. Y ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos,
que intrínsecamente está arraigado el querer hacer el mal dentro de nosotros, no es cosa de Dios. Ahora dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese nuevo hombre que había nacido, que estaba dentro de sí mismo espiritualmente hablando, no, ese nuevo hombre se deleitaba en la voluntad perfecta, en la ley de Dios. Dice la 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué lucha se podía dar cuenta el apóstol que estaba dentro de él? Y sabes que esa lucha la llevamos todos nosotros, pero a veces no nos damos cuenta. Simplemente llega el día domingo y, como dice un pastor, Kumbaya, Señor, queremos alabar a Dios y tenemos todas las buenas intenciones y somos cristianos del día domingo. Pero llega el resto de la semana y está esa lucha y muchas veces nos gana nuestro cuerpo mortal, nos gana estos miembros, ¿verdad?, que se rebelan contra la ley de nuestra mente. Y él dice una expresión que es muy válida para todo cristiano en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta está enseguida. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Este gran apóstol, Pablo, perfecto, un increíble, grandísimo apóstol, se descubre a sí mismo aquí delante de nosotros, ¿verdad? Con la mente él servía a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, porque se encontraba luchando constantemente contra esas inclinaciones. Entonces, ninguno se puede decir que es perfecto. Por eso hablábamos, ¿verdad?, de que no podemos nosotros juzgar a aquel que hace el mal, porque hacemos lo mismo, pecamos todos. Y esa es la parte más preciosa del Evangelio, que entendemos que no somos gente perfecta, sino que estamos justamente buscando, luchando por alcanzar esta perfección. ¿Ya? Empezamos el capítulo 8, donde empieza ahora esa parte de cómo vamos a lograr entonces esa vida del Espíritu que buscamos, ¿no? Dice el 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espérate, me acabas de decir que se hace el pecado y todo. Ahora, ¿cómo me dices que no hay condenación para los que están en Cristo? Los que andan conforme al Espíritu. Si acabas de decir que no puedes. Es que ahora ya no estaba él actuando, sino que ahora estaba actuando Cristo dentro de él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted y yo no somos salvos, no somos librados de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte por esas obras, porque no las podemos jamás hacer perfectas como Cristo. Somos salvos por medio de la vida que Cristo Jesús nos dio. ¿Ya? Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué interesante, ¿ya? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, Cristo es el que cumplió, Él es el que lo hizo perfecto y ahora en Él Dios me ve a mí perfecta, no que yo lo sea. ¿Mm? Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, yo ya no le doy lugar a esas cosas de la carne, no me ocupo de ella, no le doy por su lado, no la complazco. Que si mi carne quiere pecar, no le voy a dar ese gusto a la carne de que peque. Que si mi carne quiere decir mentiras, no le voy a dar el gusto a la carne de que diga mentiras. A eso se refiere, sino que me voy a ocupar del espíritu, ¿ya? Porque eso es vida y es paz. Me voy a ocupar de hacer lo que el Espíritu de Dios ahora me está pidiendo de mí, que es exactamente ajustarme a la ley de Dios. ¿Ya? Me voy al versículo 13 ahora, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, yo no puedo, pero si ahora el Espíritu de Dios
mora en mí, Él es el que a mí me va a capacitar para poder hacer las obras que Él, el Espíritu Santo de Dios, quiere que yo haga en mí, porque Él las va a efectuar a través de mí, ¿ya? Y si por el Espíritu mismo de Dios que mora en mí, hago morir esas cosas, esas obras de la carne, Él me va a dar vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuevamente es hacerle caso, escuchar su voz, es estar atento y obedecerlo a Él en lugar de obedecer y dejarme guiar por el deseo de la carne. ¿Ya? Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu carnal, a nuestro espíritu humano, por así decirlo, de que tú y yo somos hijos de Dios. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Y de ahí me voy al versículo 26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso que acaba de decir Pablo y que nos pasa a ti y a mí todos los días, es del Espíritu de Dios el que nos ayuda en esas debilidades nuestras. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces tú entiendes que hay algo que estás haciendo mal, pero no sabes cómo hacerlo bien, no sabes, no tienes las palabras, cómo le pides a Dios la ayuda o qué tipo de ayuda exactamente necesitas para dejar ese vicio, ese hábito, esa costumbre. Ni siquiera sabemos cómo pedir o qué pedirle a Dios para poder dejar aquello. Pues el Espíritu de Dios, Él es el que está intercediendo por nosotros ante Dios el Padre para que nos ayude en eso que me hace falta a mí para dejar, repito, ese vicio o ese mal hábito. ¿Ya? Dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú amas a Dios? ¿Yo amo a Dios? Bueno, pues tener esa lucha me va a ayudar a bien, porque voy a querer dejarla, porque me voy a pedir en oración a Dios el Padre por medio de su Santo Espíritu que me ayude. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No conforme al conocimiento de Dios, que Él ya sabe lo que va a pasar en el futuro, Él es omnisciente y todo lo sabe, sino conforme al propósito que Él tiene para mi vida. Él tiene un propósito, un designio, un plan que Él quisiera llegar a cumplir en mí. Pero habíamos hablado anteriormente en nuestra lectura que ya llevamos, que Dios no hizo robots o no hizo zombies que le sigan ciegamente, sino que nos dio ese libre albedrío. Entonces Él tiene un propósito, pero si lo voy a cumplir, va a ser porque yo lo decido y dispongo mi voluntad. ¿Ya? Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Él nos conoció desde antes, nos predestinó con un propósito. Dice aquí, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Para eso nos llamó Dios, si no lo sabías. ¿Cuál es ese propósito que tiene? Hacerme a mí y hacerte a ti conforme a la imagen de Cristo. ¿Ya? Y viene de ahí el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Si Dios está de tu lado, no tengas miedo. Vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen tus luchas personales de lo que venimos hablando, ese vicio, ese mal hábito, va a venir. Pero si Dios es por ti y efectivamente por eso te llamó, porque tiene ese propósito para ti, ¿quién o qué cosa puede ser contra ti? Dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? El 34. ¿Quién es el que nos condenará? El 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Un montón de preguntas que vienen ahí enseguida. Léelas todas y cada una de ellas. Y terminamos, después de que las leas, en el versículo 39, la última parte dice, ni ninguna cosa creada, o sea, después de toda la lista que él da aquí, ni ninguna cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esa sea nuestra fe, que esa sea nuestra base, nuestro cimiento, que no nos mueva, de que nosotros ahora estamos con Cristo y nada nos puede separar de ese amor de Dios, porque no es el amor que Él me tiene a mí o en mí misma, sino que está basado en su propio Hijo amado, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Él es el que me ama. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, me estoy resguardando porque ese amor entre el Padre y el Hijo, Dios y Cristo, es por la eternidad y es desde la eternidad y nadie lo va a cambiar. Entonces, en ese amor me estoy escondiendo yo, me estoy respaldando, ¿no? Así que bueno, que Dios te bendiga. Ha sido una lectura cortita hoy, que espero te siga hablando a ti el Espíritu Santo de Dios. Lee tu Biblia, continúa y déjame saber si quieres obtener la guía para que te indique cómo la consigas, ¿ya? Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.